esta noche para participar del conversatorio El derecho a la libertad de expresión en el nuevo Código Penal. La revista Clave es una revista jurídica estudiantil que está escrita al Movimiento de Estudios Críticos Latinos y a la Facultad de Derecho. Su enfoque principal es alentar a la comunidad jurídica a analizar el derecho desde una perspectiva crítica y plantear posibles alternativas a los problemas que surgen en Puerto Rico. La revista Clave promulga 4 principios básicos de la teoría crítica legal: la promoción del conocimiento crítico y contradisciplinario, la democracia y la igualdad, la expansión e interconexión de la lucha antisubordinación, y el cultivo de una coalición comunitaria entre educadores, estudiantes de varias disciplinas y creadores de política pública. A tales efectos, además de publicar artículos escritos por los estudiantes de la facultad, la revista coordina actividades que estimulan a toda la comunidad universitaria a conocer y discutir sobre diversos temas concernientes a las estructuras, legislaciones e ideas que mueven y sostienen nuestra sociedad. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó y el gobernador promulgó la Ley 146 de 2012. Por medio de esta ley se adoptó y ya aplica desde el 1 de septiembre de 2012 el llamado Nuevo Código Penal de Puerto Rico. Resaltan de este código sus disposiciones que tienen el efecto de restringir la libertad de expresión. Entendemos por lo mismo 241, 242, 243, 247, 248 y 297 del nuevo Código Penal merecen la reflexión sosegada porque potencialmente inciden sobre el derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, la revista Clave ha coordinado la celebración de este conversatorio. En el mismo procuraremos abordar las implicaciones jurídicas de las disposiciones pertinentes. Para esto contamos con la participación de los licenciados Carlos Ramos, William Ramírez y Osvaldo Burgos. Estamos seguros que la actividad será de provecho para los y las estudiantes y demás abogados en el país. Vale una observación antes de darle inicio. Hicimos acercamientos durante 2 meses antes a la actividad para contar con un panel balanceado de recursos en cuanto a género, pero no fue posible contar con ninguna recurso mujer, así que hecha la advertencia, espero que la indulgencia de ustedes y disfruten el conversatorio. Muy buenas noches. Ahora le estaré leyendo unas breves reseñas de los invitados que tenemos en la noche de hoy. En primer lugar tenemos al profesor Carlos Ramos González. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Recibió su grado de Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico en 1978. Ostenta también una maestría en Derecho de la Universidad de California en Berkeley en 1987 y un título de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Ha ejercido su cátedra desde 1980. En el transcurso ha realizado diversas funciones administrativas y docentes, incluyendo servir como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ocupó esta última posición de 1992 al 2000. Entonces, decidió regresar a la docencia a tiempo completo, a cargo de los cursos de Derecho Constitucional, Derecho de los Confinados, Derechos Civiles, Derecho y Orientación Sexual y Práctica Teoría de la Litigación. Es autor de diversas publicaciones sobre las materias que enseña y litiga. Es académico de número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Por otra parte, contamos también con la participación del licenciado William Ramírez, quien recibió en 1975 un bachillerato en Artes en Sociología y Música de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, y en 1983 un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Facultad de Derecho de la Universidad de Howard en Washington, D.C. le concedió en 3 ocasiones el Reginald Herbert Smith
Community Law Fellowship, por lo cual trabajó para el Programa de Servicios Legales de Puerto Rico de 1983 a 1986. Cuenta con estudios de grado en Justicia Criminal de la Universidad de Fordham y en Administración Pública y Cuidado de la Salud de la Universidad de Long Island. El licenciado Ramírez ha sido entrenado también como mediador en la Escuela de Derecho de la New York University. Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico le concedió una certificación como árbitro para la resolución de conflictos. Igualmente cuenta con un certificado como Civilian Oversight of Police Practice. Por más de 28 años ha trabajado como abogado litigante de casos de derechos y libertades civiles, incluyendo la defensa pro bono de personas sin hogar, los pacientes de VIH y otras poblaciones vulnerables. En la década de 1990, trabajó para implementar en Puerto Rico los acuerdos alcanzados en la demanda de clase por el uso del agente naranja. En 1986 a 1989 fungió como el abogado administrador del Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. En el instituto litigó, entre otros casos de abuso policíaco y corrupción, el caso del Cerro Maravilla por el asesinato de 2 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a manos de la policía. También es miembro del Colegio de Abogados, de la Junta de Directores de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y otras organizaciones en Estados Unidos. Está admitido para litigar ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la Corte de Apelaciones de Veteranos, el primer y 11º Circuito de Apelaciones. Ha laborado como profesor de Derecho Constitucional y clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. De la misma manera, por más de 15 años ha participado como profesor en el programa AIDS Education de las Escuelas de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y la University of South Florida. En 2011, el Colegio de Abogados lo honró con el reconocimiento por su liderazgo en la defensa de las libertades civiles y su contribución a la sociedad de Puerto Rico. Durante los últimos 8 años ha servido como director ejecutivo del American Civil Liberties Union, o ACLU, capítulo de Puerto Rico para la cual fue antes su vicepresidente fundador. Y por último, constamos con la presencia del licenciado Osvaldo Burgos Pérez, quien va a ser el moderador de esta actividad. El licenciado Burgos cuenta con un bachillerato en Artes, magna cum laude, de la Universidad de Puerto Rico. En el año 1994 obtuvo un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y ha culminado todos sus créditos para el grado de Maestría de Administración Pública, también en la Universidad de Puerto Rico. Fue oficial jurídico del Honorable Roberto Córdoba Arone en el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Trabajó en la Comisión de Derechos Civiles como asesor legal y luego ocupó por 2 años la posición del director ejecutivo de dicha agencia. Fue presidente y es portavoz de Amnistía Internacional, sección de Puerto Rico, y ha ocupado posiciones en las juntas directivas de varias organizaciones que prestan servicios a poblaciones vulnerables. Asimismo, es actualmente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados y miembro de las comisiones contra la pena de muerte y contra el discrimen por orientación sexual. Ejerce la práctica como abogado litigante desde su propia oficina. Allí brinda el servicio pro bono en casos de violación de derechos humanos, particularmente a miembros de las comunidades LGBT y a la niñez con necesidades especiales de educación. En el 2007 y 2010, el Colegio de Abogados de Puerto Rico lo reconoció como colegiado del año. Labora además como profesor clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y es parte de la facultad del Programa de Maestría de Derechos Humanos de la Universidad del Sagrado Corazón. También es autor de varios libros sobre temas variados de derechos humanos. A continuación, los dejaré a cargo de la ponencia al licenciado Burgos Pérez, quien fungirá como moderador de la actividad. Muchas gracias y que disfruten. Gracias. Bien, buenas noches a todos y todas. Vamos a trabajar esta noche un tema muy pertinente en la sociedad actual y quizás un poco me gustaría de inicio, antes de pasar a los compañeros, poner en contexto algunos eventos
recientes en el país, no son los únicos. Nuestro país ha tenido una historia de limitación de la libertad de expresión de muchos años, no se limita a esta administración, pero hay unos eventos bastante recientes que son altamente preocupantes. Y quizás este contexto nos ayuda para entender, primero, la primera pregunta que le voy a plantear a los compañeros: ¿dónde estamos en términos de la libertad de expresión en el país? Debemos recordar el cierre de las gradas del Capitolio, primero a la población en general y luego a los periodistas y las periodistas del país, y esa limitación que se puso y todas las protestas que hubo alrededor de eso. Debemos recordar también la Universidad de Puerto Rico. Incluso recuerdo que el Estado ponía unos letreros que decía área de expresión pública y área de prensa. Incluso uno de los días donde hubo una incursión de la fuerza de choque o de las fuerzas especializadas, lo que pretendían ellos era que la gente se moviera de la calle al área de expresión pública. Y una de las preguntas que la gente le decía: ¿cuál es el área de expresión pública? Porque estamos en la calle. Así que un poco choca con toda la jurisprudencia que estudiamos sobre este tema. No debemos olvidar los eventos del Sheraton y el 30 de junio del año 2010 en el Capitolio. Más recientemente el nombramiento del Contralor Electoral y las prohibiciones en el contexto del voto del sí y el no, que le prohibió e incluso amenazó con llevar a la cárcel a cualquier persona que a los grupos que se oponían a la propuesta de enmienda constitucional. La ley Tito Kayak, que fue impulsada por Antonio Soto, el Chuchin, que añadió el artículo 208A al Código Penal anterior, y las limitaciones al acceso a la información. Aquí en la clínica de esta facultad llevamos casos de acceso a la información, y el día de hoy hemos radicado en los tribunales más de 8 mandamos para obligar al Estado que provea información que se supone que sea información pública. Y aquellos que les interese, pues podemos dialogar en otro espacio sobre las limitaciones que tenemos para obtener información que se supone que esté accesible para cualquier persona en el país. Así que eso nos pone un poco en perspectiva para entender entonces cómo cambia el panorama o cómo se agrava la situación ante la aprobación del Código Penal que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012. Con ese contexto, le pregunto a los compañeros, cualquiera de los dos puede comenzar: ¿dónde estamos cuando hablamos del derecho a la libertad de expresión en nuestro país? Carlos. Bueno, la libertad de expresión de nuestro país está garantizada por la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Ahí es que estamos. Y eso es lo que significa que tenemos derecho a expresarnos libremente. El derecho no es absoluto, ¿verdad? A ver si puedo sacar esto. Háblalo hacia el frente. Okay. Sí, es más fácil. Okay. El derecho a la libertad de expresión no es absoluto. Y se quiere que sepamos que lo tenemos ahí, que algún día no lo pueden limitar. ¿Dónde estamos? Estamos en un escenario donde, sobre todo en los últimos 4 años, particularmente desde la administración de turno, se tomó una decisión desde el primer día. Y lo voy a ejemplificar con una de las primeras decisiones que tomó el gobernador de turno. Cuando el gobernador nombró al superintendente de la policía, Figueroa Sancha, el gobernador le envió un mensaje al país: voy a nombrar superintendente a la persona que la prensa señala como que abusó, uso excesivo de fuerza en una manifestación y contra los periodistas en el edificio de Diego en Río Piedras. Se ha condenado esa actuación, se ha demandado en los tribunales, aunque ellos no han logrado ganar, pero yo lo voy a nombrar. ¿Y por qué lo nombró? Bueno, por lo que hemos visto en los últimos 4 años, sobre todo en estos últimos 4 años, aunque la historia de la represión y las limitaciones a la libertad de expresión en Puerto Rico pues es larga. Pero yo creo que se ha incrementado de una manera burda en los últimos 4 años. Y lo ejemplifico con ese señalamiento, con ese nombramiento, porque si observamos lo que ha dicho Osvaldo, y cuando discutamos durante la noche de hoy las enmiendas que se han hecho al Código Penal del 2004, hasta que culminaron ahora en el nuevo Código del 2012, pues van dirigidos a eso, a crear un ambiente
de que usted piense que tiene derecho a la libertad de expresión, pero que lo piense 2 veces antes de ejercitarla en determinados contextos. ¿Okay? Pues, por ejemplo, no hay duda que el ejercicio de la libertad de expresión en esa ocasión, particularmente la vertiente de la libertad de prensa de los periodistas, era legítimo, y no hay duda de que ellos no establecieron un cordón adecuado para la investigación que estaban realizando, y no hay duda de que la policía atacó la labor de la prensa. Bueno, pues si ese es el respeto que se tiene por la prensa, pues eso es el tipo de gobierno que se va a tener. Y eso es lo que nos ha sucedido, y eso es muy duro decirlo, porque, bueno, son personas, sobre todo el gobernador es abogado, abogada, pero cuando usted ve las enmiendas que vamos a discutir al código, no tenemos otra alternativa que llegar a esa conclusión. Cuando hay delitos como los que vamos a discutir, que impiden supuestamente obstaculizar obras, lo que se está tratando es de limitar que las comunidades se expresen cuando estén en contra de proyectos que ellos entienden o que no tienen permiso o que el permiso ha sido mal concedido. Y así por el estilo, pues lo que estamos viendo es que el estado de la libertad de expresión en Puerto Rico es lo que usted crea. Todos los días piense que tiene derecho a la libertad de expresión como lo tiene, aunque los gobernantes no quieran. Pero que lo piense 2 veces antes de ejercitarla, porque hay una serie de delitos que se han creado, los cuales se le podrían aplicar a usted en determinados contextos, particularmente en determinados tipos de manifestaciones, cerca de la Asamblea Legislativa, ¿no? Cuando usted intente paralizar una obra, sobre todo porque usted entienda que se afecta y es perjudicial al derecho ambiental, cuando usted esté lanzando gritos fuertes y ofensivos a los cuales tenemos derecho a hacer por las actuaciones de nuestro gobierno y contra nuestros gobernantes, hay una posibilidad muy alta de que lo quieran acusar de alteración a la paz. Y así por el estilo. La respuesta concreta a tu pregunta es, yo creo que estamos en una situación muy difícil. Yo creo que ha habido unos intentos de amedrentar al país de una manera burda y que eso continúa en estos días. Así que esa es la situación. William, el profesor Ramos traía a colación el incidente de Diego 444 y sabemos que la American Civil Liberties Union tuvo una participación muy activa y mientras trae la figura de Figueroa Sánchez. Tomando ese punto de referencia hasta el presente, ¿cómo ves el asunto de la libertad de expresión en el país? Bueno, pero quiero hacer 2 comentarios primero. Hágalo. Lo primero, no hay diversidad de género, pero yo soy feminista. Muy bien, muy bien. Y lo segundo, que soy el único sin corbata. Desde el Capitolio para acá dejé de usar corbata y estoy medio formal y medio atlético porque a veces tengo que correr. Muy bien. Así es que vamos a empezar por ahí. Y así están las cosas. Bueno, en cuanto a de Diego 444, nosotros presentamos la demanda en el Tribunal Federal. Estaba antes usted, el juez Fusté, y esa demanda fue desestimada en 2 ocasiones. La primera ocasión fue desestimada porque el juez Fusté entendió que no había evidencia de que se haya violentado algún derecho constitucional. Eso se apeló al primer circuito, un caso que sentó, es un caso precedente que puede ser citado, pero luego lo revocó de nuevo. Y en ese caso, pues el tribunal resolvió que sí, que entendía que se pudo haber violentado los derechos de la prensa, el derecho de expresión. Manda el caso de nuevo al tribunal y nuevamente el tribunal, el juez Fusté, pues ve el caso y resuelve de que, quizás se dio una violación de derecho constitucional, pero tienen inmunidad. Y cuando fuimos de nuevo en apelación, pues ahí el Tribunal Federal apelativo resolvió de que aplicaba la inmunidad. Así es que eso es lo que tenemos y eso es muy peligroso cuando se trata del FBI en Puerto Rico, porque el FBI, todos sabemos, o todos los que por lo menos han estado bastante tiempo trabajando esto, es uno de los cuerpos policíacos que más viola el derecho de expresión y de asociación de los puertorriqueños. Así es que muy peligroso. Entonces, la figura de Figueroa Sánchez, me alegro que lo haya traído porque precisamente estoy de acuerdo de que esa es la figura posiblemente más nefasta en estos últimos años con relación a lo que es la libertad de expresión. De hecho, cuando el tribunal confirmó a Fusté en el caso de Diego 44, donde se había utilizado el gas pimienta y el pepper spray contra los reporteros,
fue precisamente Figueroa Sancha que implementó esa técnica en ese tipo de situación en Puerto Rico, ¿sabes? Como técnica común y corriente que utilizan, aunque se había usado en otras ocasiones. Cuando él llega a la Policía de Puerto Rico, fue cuando él llegó a la Policía de Puerto Rico que se comenzó a utilizar el pepper spray con frecuencia en prácticamente todas las actividades en Puerto Rico. Él fue la persona que trajo eso como práctica en Puerto Rico. Así es que definitivamente Figueroa Sánchez es una de las personas que más representa la política nefasta de esta administración de suprimir la expresión y incurrir en conductas represivas contra los manifestantes. Y la situación en Puerto Rico, yo diría, con relación a la primera enmienda y la Carta de Derechos de Puerto Rico, con relación a expresión, es grave. Ok, vamos a pasar entonces, teniendo ya la visión general de dónde estamos, a la aprobación de este nuevo Código Penal que entró en vigor en el 1 de septiembre del mes pasado, el 1 del mes pasado. Y quizás, y creo que iban a proyectar los artículos por ahí, quizás si me pueden ayudar proyectando los artículos, pero hay unos artículos en particular que son altamente preocupantes porque criminalizan conductas que hasta entonces se entendían protegidas constitucionalmente. La paralización, la obstrucción de obras, esto tiene su precedente en ese artículo 208 del código anterior, pero se aumentan las penas. Se añade el artículo 247 que nos habla sobre la obstrucción de acceso a labores en instituciones de enseñanza, de salud o instituciones gubernamentales. La resistencia u obstrucción de la función legislativa, que incluye lenguaje tan amplio como perturbar a un legislador, o sea, que deja en manos del legislador o la legisladora qué le perturba o qué no le perturba para activar la aplicación de este artículo, y obviamente impone pena fija en algunos casos de 3 años de cárcel. Así que me gustaría un comentario inicial sobre estos artículos. Ramos. Bueno, yo creo que de las cosas que más a mí me chocan, precisamente preparándome para la actividad y repasando esos artículos, es que yo siempre he pensado que el Código Penal de cualquier país, ¿verdad?, tiene que recoger conducta, ¿verdad?, que la sociedad, a través de nuestros legisladores, consideramos que debe constituir un delito. Y la tipifica y se pone en un código, en una ley. Y eso implica a su vez 2 cosas. Uno, que hay un problema que quiere evitarse que suceda, porque es una conducta antisocial que se quiere criminalizar. O que hay algo tan preeminente que el Código Penal quiere anticipar que va a suceder y que es una conducta que también quiere, antisocial, que quiere prevenirse. Esa última es más difícil porque por definición el derecho es reaccionario, ¿verdad? El derecho siempre está reaccionando al otro. Y si el derecho es reaccionario, los legisladores son súper reaccionarios, ¿verdad? En el sentido que estoy diciendo, es decir, que cuando se enteran que hay un problema ya han pasado 20, ¿verdad? No por un problema de incapacidad o no mental, sino porque esa es la naturaleza del sistema parlamentario muchas veces, y esa es la esencia del derecho. Entonces uno se pone a leer estos artículos que están ahí, comenzando con ese artículo 200, obstrucción o paralización de obra, y la primera pregunta es, ¿cuál es el problema que ha habido con la paralización de obra en el país? ¿Cuál es el problema que ha existido con esto? ¿Hay algún problema del sector? La crisis de la industria en el país de la construcción se debe a que se están paralizando las obras. O sea, ¿cuál es el problema que hace que se haya tenido que tipificar como delito la obstrucción o paralización de obra? Y resulta que no hay ninguno. Solamente está cuando se ha ejercitado la libertad de expresión en contra de obras, particularmente que afectan el ambiente durante los últimos años. Pues por lo tanto, este delito está aprobado, dirigido a afectar la expresión simbólica, que es la actividad tipo conducta dirigida, muchas veces a través del sit-in, de sentarse frente a un espacio que está perfectamente permitido bajo la Constitución de los Estados Unidos, para uno llevar un mensaje o impedir, pues, que se cometa una ilegalidad. ¿Okay? Porque muchas veces, muchas de las actividades que se han hecho por grupos ambientales en el pasado
en contra de obras es porque se cuestiona que no tienen permiso o que el permiso es ilegal. Y ahora resulta que es un delito de intención específica, por suerte, porque trata mínimamente, impedir, ¿verdad?, que se dice el delito temporero o permanentemente cualquier obra que cuente con los permisos. Pero ese es el problema. Si a veces yo estoy protestando precisamente porque creo que no los tiene o que es ilegal. Entonces, pues, ¿qué es lo que están tipificando como delito? Pues, a mi juicio, están tipificando como delito la expresión simbólica. Y yo creo que es, por supuesto, ya veremos en el contexto que lo hacen, un ejemplo bien concreto, añadido en el 2010, porque todo esto forma parte de lo que marcó el nombramiento de Figueroa. A mí el tema de Figueroa Sánchez es uno que me impactará el resto de mi vida, porque nunca he visto un gobernante que actuara con un desdén en contra de lo que opinaba la prensa y la opinión pública al nombrar a un individuo. Y si después resulta que hubiese sido un gran superintendente, pero resulta que justamente es despedido, justamente por violar derechos civiles y por todo lo que se decía que él iba a hacer. ¿No? Y mire, eso es bien serio, porque en el país hubo un superintendente que se llamó Astor Calero, lo nombró Hernández Colón, perseguidor de nacionalistas. Óigame, pero cuando lo nombró habían pasado 20 años de eso, y ese señor ya se había ganado la fama de ser un buen policía en el sentido de ser gerente. No es que estamos hablando de nada que no sucedió en el país, pero nombrado justamente en el momento y como da la casualidad que lo hemos visto en vivo, cómo fracasó, bueno, pues eso es un problema muy serio. Así que ese artículo 200, Osvaldo, porque no me voy a extender con todo, cuando vamos a todos y cada uno de los artículos que mencionaba el compañero Mozart, a todos los que nos preocupa, todos tenemos que hacernos la pregunta, todos los del 2012, ¿cuál es el problema que quisieron resolver? Y todos estos en particular, porque vamos a estar claros, el Código Penal es inmenso y tiene muchísimos artículos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, algunos de ellos muy necesarios, otros totalmente innecesarios porque ya estaban en el Código del 2004. El proceso de aprobarlo, bueno, el proceso que se siguió para aprobar, pues obviamente desde el punto de vista de cualquier criminólogo o especialista en derecho penal, como lo ha dicho la profesora Nevar y cualquiera que ha estudiado esto seriamente, pues fue atropellante. No, el proceso fue terrible. Ahora, desde el punto de vista que nos interesa, la serie de delitos que inciden en la libertad de expresión, como son estos 7 o 8 que estamos hablando hoy, fueron aprobados expresamente y en su día. Yo creo que eso se podrá ver en los tribunales, no sé en cuáles tribunales todavía, ¿okay? Porque ese es el otro problema que tenemos, ¿verdad? Y de eso podemos hablar ahorita, ¿okay? Pues yo creo que son inconstitucionales de su faz o en su aplicación. No tal calce, para quizás después comentarlo. Eso de los tribunales es muy serio, porque las 2 o 3 opiniones, de hecho son 2, del nuevo Tribunal Supremo, ¿okay?, del que ha nombrado el gobernante de turno, en materia de libertad de expresión, son nefastas en la aplicación del derecho, restrictiva, ¿okay?, y contraria en algunos casos a precedentes, como vamos a poder discutir. Por lo tanto, los espacios que se están quedando, pues bueno, ya estamos viendo cuáles son, ¿no? Bueno, el Tribunal de Distrito Federal, o como hablaremos más adelante, o a poner la cabeza ahí en los espacios para ser arrestado, porque no van a haber muchas alternativas. William. Sí, sin duda, el artículo 200, el artículo 248, que es la llamada ley de los encapuchados, la otra es la llamada ley Tito Kayak, la 241, alteración a la paz, la 243, obstrucción a la labor de la prensa. De esas tenemos que hablar porque el gobernador dice que es para proteger a la prensa, pero hay que leerla bien. El artículo 246, resistencia y obstrucción a la autoridad pública. Obstrucción y acceso a las labores institucionales, que es la 247. Y resistencia y obstrucción a la función legislativa, que nosotros estamos impugnando en el Tribunal Federal, su constitucionalidad. Todas están diseñadas para suprimir la expresión en Puerto Rico. Cuando se trata de obras privadas, de construcción, por ejemplo, o sea, y las otras leyes o los artículos, todas están diseñadas para impedir que los obreros puedan protestar en los lugares donde se están construyendo, que a veces usan trabajadores que no son unionados, cuando en ciertas ocasiones pues quizás el convenio lo requiere. Están operando sin permisos, operando con trabajadores, poniendo su vida en peligro.
Yo fui juez del Tribunal del Pueblo cuando lo de Paseo Caribe, y el issue allí era que había unos yacimientos que se destrozaron, que es la historia de Puerto Rico, y estaban operando sin permisos y estaban en un área sumamente sensitiva con relación al ambiente. Sin embargo, pues al final pues se permitió que se construyera, pero como resultado de todas esas actividades de esos tiempos, cuando llega esta nueva administración, se entra en la tarea de tratar de precisamente legislar toda esa conducta. Ahora, eso no le quita su agüita a la administración previa. Yo me acuerdo cuando le escribí una carta, yo estaba en Culebra precisamente, y alguien me llama, mira que van a firmar una ley para no permitir a los indeseables entrar a los centros comerciales. Pues eso es una forma de expresión también, está protegida por la primera enmienda. Y el gobernador en ese momento no lo firmó, pero diciembre algo a la medianoche, luego lo firmó. Y tenemos una ley de los indeseables, y el propulsor de esa ley, si no está en cárcel, está a punto de ir a la cárcel. O sea que yo creo que él cualifica como indeseable también, y no lo dan a entrar. Pero en todo caso, mire, todas estas legislaciones, todos estos artículos están diseñados sin duda para suprimir la expresión, y en cierta medida autoriza y si uno mira el artículo sobre la prensa, a las autoridades le autoriza intervenir con la prensa y le da inmunidad a las autoridades cuando intervienen con la prensa, precisamente en el artículo que supuestamente está diseñado para proteger a la prensa en su labor. William, mencionas el caso que la ACLU ha iniciado en el Tribunal Federal. Me gustaría que un poco le expreses a los compañeros y compañeras dónde estamos con ese caso. Yo tengo que reírme porque están variando todo el tiempo, pero en ese caso, pues ese caso se presentó primeramente como una demanda contra la Policía de Puerto Rico, lo que llamamos una organizational lawsuit, o una demanda organizacional, que no es una demanda de clase, pero parece serlo, porque representamos organizaciones que representan muchas personas. El Consejo General de Estudiantes y el Consejo General yo los confundo a todos, de Trabajadores, la Federación, a ver si tengo aquí, sí, así, es la Federación Central de Trabajadores. Es que últimamente estoy trabajando mucho con la UGT, pero en ese caso, pues estábamos cuestionando la conducta de la policía, cómo la policía de Puerto Rico se estaba utilizando para suprimir la expresión y incurrir en conductas represivas de esas personas que se expresaban contra el gobierno. Y eso incluye los golpes, cierta conducta que se podría ser clasificada como conducta penable bajo las leyes, los tratados internacionales, el perseguir a las personas luego en sus empleos, el retratarlos, una serie de conductas. Y presentamos la demanda alegando que esa conducta de la policía violenta la primera y la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Al intervenir con estas personas, pues obviamente sería dentro de la cuarta enmienda un search and seizure irrazonable. Y la primera enmienda de expresión. Ese caso está en la federal. Coincido con el profesor Carlos Ramos de que el problema que tenemos ahora mismo es muy serio con los tribunales, al punto de que yo he tomado una decisión administrativa en mi oficina de llevar menos casos y dedicarnos más a los problemas sistémicos. ¿Por qué? Porque en el Tribunal Supremo de Puerto Rico pues no hay realmente nada que buscar en estos asuntos. El Tribunal Federal de Puerto Rico está igualito, y de vez en cuando el primer circuito nos da algo. Y podemos hablar de eso más adelante porque hay un caso muy bueno sobre retratar a los policías. Pero lo que quería decir con relación al caso es que el caso pues se presentó de esa manera, pero luego a la semana de radicar el caso se firma el nuevo Código Penal, e inmediatamente nos dimos cuenta que el artículo 297B fue alterado, y de una forma que lo haría inconstitucional, y criminalizaría cualquier protesta frente no a la legislatura, al legislador. Uh-huh. Y penaliza el que se le falte respeto a un legislador, que no se le
que no se le dé el debido respeto. Yo no sé cuál es el debido respeto que los legisladores merecen, pero eso es lo que tiene la ley. Y el problema con ese tipo de legislación o ese tipo de artículo es que no te define ninguno de los términos que se utilizan. Por lo tanto, lo que sería una falta de respeto para usted no sería una falta de respeto para usted. Obviamente, si usted no está de acuerdo con mi punto de vista, pues quizás interprete que le estamos faltando el respeto, mientras la otra persona podría estar de acuerdo. Y ahí es que está el problema, porque entonces tenemos de que lo que se está penalizando es la posición de la persona que protesta, la visión o la posición que asume con relación a algún issue en particular. Y eso en inglés pues lo dicen content-based discrimination, que se está tomando acción contra esa persona por las ideas que tiene. Y ese es el problema que tenemos en Puerto Rico. El caso está pendiente. Ahora mismo tenemos radicado una moción de desestimación donde se alega de que el estatuto no es inconstitucional y que ellos nunca han violado el derecho constitucional de estas personas, y que de ninguna manera se está suprimiendo la expresión en Puerto Rico. Eso está pendiente. Acabamos de erradicar nuestra oposición a esa moción de desestimación y vamos a ver lo que ocurre. Quizá un comentario con lo que dice William. Recuerdo cuando se estaba discutiendo este código, ya después de firmado por el gobernador, en el programa de Carmen Jovet había un legislador, cuando no sé quién era, porque cuando puse el radio ya habían dicho el nombre, pero Carmen Jovet le preguntaba, ¿y si aplauden desde las gradas, cae dentro de la prohibición? Y él decía, no, eso no cae dentro de la prohibición. ¿Y si abuchean? Sí, eso está prohibido. Así que un poco para dramatizar la arbitrariedad de estos artículos. Ramón, hablaba usted del Estado de Derecho y cómo ha ido cambiando y las decisiones del Supremo. Sé que podemos estar hablando un curso completo sobre este tema, pero me gustaría que si pudieras resumirnos cómo ha impactado el Estado de Derecho en Puerto Rico este código y obviamente las decisiones más recientes del Tribunal Supremo en materia de libertad de expresión. Bueno, ahí la pregunta que me haces obviamente cubre muchísimas situaciones, ¿verdad? Pero hay varios casos, sobre todo del nuevo Tribunal Supremo, que impactan, ¿verdad? El primero de ellos, sin duda, es el caso de UPR versus Laborde, que es un caso que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en la UPR. La situación de la UPR era una situación muy difícil, muy difícil. Los estudiantes estuvieron ejercitando su libertad de expresión y en ocasiones, a juicio del profesor, cometieron delitos allí al frente. Yo lo digo como lo creo, ¿verdad? Hicieron daños a la propiedad. Eso no está permitido por el código. Pero la comunidad universitaria estaba tratando de resolver sus problemas y finalmente la que acude al tribunal es la UPR. La que lleva el caso al tribunal es la UPR contra los manifestantes. Y ese caso se está viendo entonces ante el árbitro, como decirlo así, que es lo que es el tribunal. Y en el proceso el tribunal se da cuenta de lo difícil que es esto. Los problemas de la comunidad universitaria deben resolverlos las comunidades universitarias, sobre todo cuando la cosa se parece ir de las manos, y sobre todo cuando la universidad parece literalmente que por otros lados está siendo asaltada otra vez, como históricamente ha sido por el poder político. Bueno, allí se nombró al final, el tribunal no sabe qué hacer y nombra un mediador, y el mediador llega a unas conclusiones y resuelve el problema. Y no había problema, ya se había resuelto un problema, había una amenaza que a lo mejor volvía a lo mismo, pero de momento estaba todo resuelto. Pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico se las arregló, porque es que no hay otra manera de decirlo, para que el caso llegase allí. ¿Okay? Estuvieron sentados sobre el caso unas semanas y el día antes de la supuesta segunda huelga toman una decisión sin hechos. Toman conocimiento judicial de asuntos no voy a ponerme a discutir esto aquí, pero como no tenían hechos, pues inventaron unas situaciones, expandieron esa doctrina de una manera increíble
para entonces reafirmar supuestamente todos los principios básicos de la libertad de expresión y sin embargo llegar a la conclusión, contraria a lo que se había hecho en decisiones anteriores del Tribunal Supremo, que el campus de la Universidad de Puerto Rico se parece más a un centro de libre expresión de ideas que, por ejemplo, a la escalinata del Capitolio. Es decir, es lo más parecido a un foro público por la naturaleza del campo universitario, pero no se parece a un foro público por designación. Porque un foro público por designación es cuando el Estado abre un espacio para que se discuten una idea, pero después lo puede retirar si cree que ya no hace falta. Pues decide el Tribunal Supremo que el campus de la UPR es un foro público por designación, con una protesta bien fuerte de la jueza Anabel Rodríguez, porque lo que hace es, sentando las bases en el futuro, para aumentar el poder de represión que van a tener las autoridades universitarias, para reglamentar la libertad de expresión dentro del campus universitario, rompiendo la doctrina anterior. Y por lo tanto, ese fue el primer caso que marca el paso que nos va reflejando el entendimiento que tiene el nuevo tribunal sobre la libertad de expresión y lo atrevido, lo abocado, lo imprudente que es cuando se olvida que son árbitros y no son parte del gobierno. La intervención del tribunal en ese caso y cómo lo resolvió, a mi juicio, el tribunal olvidó su función de árbitro y se convirtió en parte del gobierno. Quiso resolver lo que entendía que era un problema. Pero bueno, se olvidó que estaba ahí para adjudicar el derecho. Ese fue el primero. ¿Okay? El segundo es el caso de la Asociación de Fotoperiodistas versus Rivera Schatz. El tribunal ya en ese caso no tenía ningún interés, ese no lo quiso ver. ¿Ves? Ese no tenía ningún interés en verlo, porque era evidente que el presidente del Senado había violentado la libertad de expresión y de prensa de los periodistas. Era evidente. Pero como el presidente del Senado aprobó rápido un reglamento para delimitar las áreas donde la prensa iba a tener acceso, le dijo entonces al Tribunal Supremo, esto se volvió académico, que pasó también en Laborde. Pues en Laborde, muy deseoso, a pesar de que de que era académico, pues ya estaba resuelto el caso, quiso verlo porque quiso expresarse sobre la libertad de expresión, ¿verdad? Y permitir que se reprimiera más la libertad de expresión en el campus. Aquí en este caso, protege al Senado de Puerto Rico, al presidente del Senado. Y cuando se le presenta el reglamento, dice, pero si ese reglamento ya lo resolvió, ¿qué me hace pensar a mí, dice el Tribunal Supremo, que el Senado de Puerto Rico y su presidente alguna vez van a echar para atrás un reglamento que protege la libertad de expresión? Bueno, con una confianza tremenda en las autoridades universitarias. Y ese fue el segundo. El tercero, obviamente, bueno, ha habido 4. Tiene que ver con el caso de Pantoja versus Movimiento de Mujeres. Eso es una cosa terrible lo que sucedió en ese caso reciente, ¿no? Si lo recuerdan brevemente o los que no lo recuerden, el grupo de mujeres estaba pintando un mural, donde siempre se ha pintado un mural, ahí en los bajos del Colegio San José, que nadie sabe de quién es esa pared, pero todo el mundo lo ha usado, para comercio, para política, para expresión comercial, para expresión religiosa, todo el mundo lo ha usado, todo el mundo lo ha usado. Y el movimiento de mujeres, denunciando la violencia doméstica, empieza a pintar su mural. Pero entonces la policía municipal, de momento les impone una multa, los detiene, porque saca un reglamento de obras públicas municipal aprobado para proteger el ornato, y por entender que se está pintando en una pared y que se está afectando el ornato, porque esa ordenanza es para evitar la suciedad ambiental. Pero ahí se está pintando un mural político-cívico de las mujeres protestando contra la violencia doméstica. Y le impone la multa. Y entonces, pues cuando el grupo de mujeres va al tribunal, lo primero el tribunal vio algo dramático, ¿verdad? Celebró vista, estaba celebrando vista. Emite injunction, dice, ven acá, en lo que yo decido si la pared es pública o no, si había un derecho o no a la libertad de expresión, ¿cómo balanceo los dos derechos? El de ornato versus la libertad de expresión. A mí me da la impresión de que la libertad de expresión va por encima del ornato, porque si se equivocaron este grupo de compañeras, de mujeres, pues se pinta el mural y se pone como estaba antes. Así que el tribunal emitió un injunction. El Tribunal Supremo vio ese caso casi como de emergencia. Prácticamente decreta una crisis nacional, decide que tiene que ver el caso, deja sin efecto el injunction y plantea cómo es posible, casi regañando, que se haya valorado más
ese violación al ornato, ¿no? Cuando se estaba tratando de cometer un delito, el delito contra el ornato. ¿Cómo es posible que la libertad de expresión de unas mujeres con relación a la violencia doméstica vaya por encima de una ordenanza contra el ornato? Y el Tribunal Supremo dice, eso es inconcebible. Entonces, pues uno que eso es lo que en esencia es esa opinión de Pantoja versus movimiento de mujeres. Cuando usted sabe esa valorativa, esa valoración de la libertad de expresión, uno dice, aquí hay unos problemas bien serios. ¿Ve? Ese fue el tercero, ¿verdad? Y el cuarto es un caso que tiene que ver con alteración a la paz, ¿okay? Donde el tribunal, sin ninguna necesidad, que es Pueblo versus García, sin ninguna necesidad, sin que estuviese realmente ni planteado, emite una opinión consultiva sobre el delito de alteración a la paz, ¿okay? Pero lo hace de tal manera, como lo demuestra la jueza Rodríguez, que no cumple con la llamada doctrina de ámbito mínimo federal del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y por lo tanto, lejos de decir que lo que se hizo en el Código Penal del 2004, que trató de corregir unos defectos constitucionales que tiene ese Código del 2004, reafirma que el Código del 2004 es perfectamente constitucional, sin que estuviese eso planteado. Mire, ese es un caso de horror. Eso es para no alargarme. En ese caso se había encontrado culpable al individuo de alteración a la paz. ¿Ok? Culpable al individuo de alteración a la paz. Porque le dijo unas frases ahí a unos policías otra vez. Unas frases charlatanes. Le dijo charlatanes, ni siquiera como en el caso del Pueblo versus Caro, que le había dicho pendejo. En este caso, y voy a usar la frase porque no es mía, es del tribunal, está citada en el Tribunal Supremo. El tribunal discute si la frase pendejo viola o no la alteración a la paz a un policía. Aquí le dijo chorro charlatanes y le encuentran culpable. Entonces, el tribunal, pues de primera instancia, el del circuito, pues entonces cuando se enfrenta a esa situación, toma una decisión. Al individuo, pues, bueno, lo encuentran culpable. Fue 2-1, ¿verdad? Una cosa bastante dividida. El único issue que había en apelación, es que reclamaba la parte que perdió, que como el panel se había dividido en el circuito, eso demostraba que había dudas razonables. Que eso es una cosa frívola. Por eso es lo único que está pendiente hasta el Supremo. Y el Supremo decide de su propia iniciativa, ¿okay?, revocar la convicción, pero de paso dar una opinión consultiva sobre el delito de alteración a la paz. Y lo dice así. Pues entonces, y lo hace sin cumplir con el ámbito mínimo. ¿Qué está haciendo el tribunal? Pues otra vez explicando, ¿verdad?, que va a interpretar el delito de alteración a la paz de una manera restrictiva, que es unirse a todo este conjunto. Así que las 4 que tenemos, querido amigo Osvaldo, las 4, compañero profesor y compañero estudiante, el tribunal en esto de libertad de expresión está bateando para 1000. De 4-4 en contra de la libertad de expresión. Eso hay que decirlo, y escribirlo, y criticarlo, ¿verdad? Porque es terrible. Y lo está haciendo de tal manera donde a veces reafirma las doctrinas, pero las aplica de una manera restrictiva. ¿Okay? Y esa es la tendencia que estamos observando. Son casos que, vuelvo y repito, el último del 2012. Ese es un tribunal que tenemos que ser muy duro con él, en todos los frentes y en todos los foros, porque ese es el tribunal que vamos a tener en los próximos 30 años. Son hombres y mujeres muy jóvenes. Y yo por lo menos quiero que funcione, ¿sabes? Y quiero que funcione bien. Y como único va a funcionar y va a funcionar bien, porque ese es mi deseo, es siendo bien duro en la crítica. No importa que después lo citen a usted o no en una opinión, o lo pongan o no en un comité. ¿Ok? Hay que ser bien duro con el Tribunal Supremo, porque es de la única manera que logramos que se perfeccione. Y en los últimos meses, por fin está empezando a haber Tribunal Supremo. Están empezando a romperse los bloques. Y eso quiere decir que es bueno. Está madurando. Lo que pasa es que hay que meterle una incubadora bien rapidita, ¿sabes? Porque cuando se trata de la libertad de expresión, el costo del error es muy alto. Y hay que decírselo con firmeza, donde quiera que podamos, ¿verdad? Para ayudarlo a que corrija esos horrores. William, hay quienes plantean cuando se critica el nuevo Código Penal, particularmente estos artículos, como justificación, incluso se ha planteado en los medios que no se entiende el revuelo del país porque estos artículos estaban
en el código anterior. Obviamente sabemos que no es así en algunos casos y en otros se alteraron. Y obviamente si así fuera, ¿qué? ¿Qué tú puedes expresar en ese particular? Voy a expresar eso ya mismo, porque quiero comentar un asunto, y es que el presidente Eisenhower, cuando nombró a Earl Warren, le preguntaron cuál fue el error más grave de su presidencia, y fue precisamente haber nombrado a Earl Warren, por ser muy liberal, y era un republicano gobernador de California. Traigo eso porque la esperanza mía particular y de nosotros, en nuestra organización, es que en ese tribunal hayan jueces que vayan creciendo y vayan entonces resolviendo los casos conforme a la Constitución y no conforme a sus ideas políticas. Así es que yo tengo esperanza que va a haber por lo menos uno o dos que pueda crecer en esa posición y que algún día Luis Fortuño pueda decir: el error grave de mi administración fue haber nombrado tal juez. ¿Okay? Ahora, y el otro comentario que voy a contestar ahora es con relación al caso de la UPR versus Lavoie. Una cosa muy interesante es que en ese caso, y lo tenemos citado en un librito que circulamos, el tribunal reconoce el derecho de expresión de los estudiantes y de protesta, pero dice, pero no en este caso, pero lo reconoce, o sea que esa doctrina está vigente. Y eso por lo menos da un poquito de esperanza de que en el futuro uno de esos jueces pues revisite esa decisión y lo resuelva de otra forma. Ahora, en cuanto al Código Penal, y cuál es el problema, si eso estaba ahí antes, en cierta medida eso es cierto, de que muchos de los artículos se asemejan a los que están ahí ahora, y algunos prácticamente son más o menos igual, pero hay unas cosas que cambian. Por ejemplo, una de las cosas más graves es que aumentan la sentencia. Entonces ahí usted puede ver que hay una intención de criminalizar esa conducta, la cual es constitucionalmente protegida, y disuadir a las personas que van a protestar o expresarse en contra de la administración. Y como me dijo una persona que no voy a nombrar porque es muy conocida, pero yo le pregunto a esta persona: oye, ven acá, cuando ahora con el Código Penal, precisamente antes de erradicar la demanda nuestra, ¿está dispuesta a ir al Capitolio a retar esta ley o este artículo? Porque yo creo que se debe retar. Y me dijo una persona muy militante, dijo: no, yo no, porque ahora o te agreden o te meten 3 años de cárcel, y yo no estoy dispuesta a hacerle un test a un estatuto donde podría caer en cárcel por 3 años. Y ese es el problema grave de estos artículos. Aunque se asemejen, lo primero es la sentencia. Esa sentencia tiene el efecto de enfriar el deseo de los que quieren protestar y expresar sus opiniones, debido a que no es lo mismo ir a cárcel por 6 meses que por 3 años. Y tiene ese chilling effect. Y lo hemos visto. La protesta del Capitolio, allí llegaron quizás 1,000 personas, cientos de personas, quizás 1,000 personas, y vimos cómo 10 personas intentaban entrar, fueron agredidos, y luego se formó un motín creado por la misma policía. Eso está documentado. Mientras en Wisconsin llegaron miles, pero miles de miles al Capitolio, entraron al Capitolio, estuvieron allí 3 días, mandaron a la policía a sacarlo, la policía se une a ellos, y a los 3 días salen de allí y nada pasó. Para que vean la diferencia de lo que estamos hablando. Si en Wisconsin pasan este tipo de ley, pues obviamente, y de hecho el issue allá fue el mismo. La ley 10, que de hecho está basada en la ley 7 de Puerto Rico, que son leyes de austeridad. Tienen una amistad con el gobernador de Puerto Rico. Y eso es así. Ahora, el problema es el primer problema. Lo otro es que algunos de los estatutos incluye, como el 297, incluye un nuevo renglón, que es el renglón B, que entonces hace un delito el que no solamente estén protestando a plena vista de la legislatura o interfiriendo o perturbando, que eso hay que definirlo,
los trabajos de la legislatura, sino cualquier legislador. Basta con que el legislador esté en alguna discoteca por ahí, hablándole en el oído a una muchacha, ¿ah? Para que diga, no, yo estoy aquí en un acto oficial porque yo represento al gobierno de Puerto Rico en este acto, y esto es una actividad que es, para confraternización, pero es parte de las actividades donde yo estoy haciendo el networking, estoy tratando de buscar aliados para Puerto Rico. Y entonces usted lo ve allí y comienza a protestar, lo llama embustero, le dice cualquier cosa, y ya él se siente perturbado, y ya se configuró el delito. O sea que basta con que esté en una plaza cortando una cinta para inaugurar una estatua o algo, con que esté allí haciendo cualquier cosa y que usted lo vea y proteste espontáneamente, porque ahí hay otro problema, que es la intención. Porque si usted está espontáneamente protestando, si fuera la protesta un delito, tendrían que probar la intención. Y todos estos problemas existen en este nuevo Código Penal, que no existía anteriormente, porque la intención de estos estatutos, de cómo ellos configuraron los nuevos estatutos, quitando y poniendo cosas, se ve claramente que la intención era penalizar la expresión de personas que difieren con esta administración. Y eso nunca antes se había visto de esa forma. Vamos, tomando como punto de partida lo que nos trae William, quisiera traer dos preguntas. Primero, si una persona de inteligencia promedio puede entender cuál es la conducta prohibida, tomando quizás como base ese artículo 297 que habla de que será sancionada con una pena de cárcel de 3 años una persona que perturbe la función legislativa. Y segundo, quizás quisiera unos comentarios sobre el efecto inhibitorio y los riesgos que eso implica para la libertad de expresión en la vida democrática, ¿no? Sí, bueno, todo este código, ¿no? Todos los artículos de los que estamos hablando, uno de los problemas más serios que tiene es el problema de vaguedad. Eso ustedes lo pueden apreciar en el mismo libro de la profesora Nevares, del Código Penal, donde comenta algunos de esos artículos. Estamos hablando particularmente del artículo 200, el de obstrucción o paralización de obra, los voy a mencionar. El 241, los incisos que fueron añadidos de alteración a la paz. El 243, que es obstruir la labor de la prensa durante la celebración de actos o manifestaciones públicos. Ese es nuevo, no estaba antes. Los otros son enmiendas que se han hecho al código del 2004, pero que fueron aprobadas en el 2010 o el 2012. El artículo 247, que es el de obstrucción de acceso a labores, instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se operan servicios gubernamentales. Ese voy a hablar ya mismo de su vaguedad, como tú me pides. El artículo 248, que es el uso de disfraz en la comisión de delito, que le añadieron el inciso C. Y el artículo 297, resistencia o obstrucción a la función legislativa del 2012, que le añadieron el inciso B. Muchos de estos artículos, en efecto, tienen el problema de que no se sabe exactamente qué es lo que prohíben. Y por lo tanto, en su día, yo creo que van a tener serios problemas de vaguedad. Pero yo anticipo, incluyendo el pleito de que tiene el amigo William, que yo se lo dije, ¿verdad? Que era uno de los miedos que yo tenía. Yo anticipo que en la medida en que se reten estos artículos, antes de que se ejecuten, el tribunal estatal o federal va a hacer lo indecible por determinar que no son de su fase inconstitucionales, sino que va a establecer unos parámetros para decir qué es lo que inteligentemente debería hacer el gobierno. El gobierno ahora desde la rama ejecutiva, cuando vea los horrores que ha hecho la rama legislativa, plantear, tal y como está escrito, podría ser inconstitucional, pero como nuestra intención es aplicarlo de esta manera. Claro, eso le va a dar mucho trabajo en algunos más que en otros. Bueno, para dar un ejemplo solamente, que tiene que ver con vaguedad y tiene también que ver con ese asunto. Uno de los artículos, que es una cosa terrible, ese que mencionaba Willy, que está en el Tribunal Federal, el 297, resistencia o obstrucción a la función legislativa. Establece, con pena de 3 años, perturbar e interrumpir los trabajos de la Asamblea Legislativa, etcétera, o cometer cualquier desorden a simple vista, etcétera, incluyendo el que se cometa en mi presencia por disminuir el respeto a la autoridad. Eso es el ejemplo más clásico
de lo que es vaguedad es que es disminuir el respeto a la autoridad. ¿Qué es lo que en qué consiste eso? ¿Aplaudirlo, no aplaudirlo, gritarle? ¿Qué es lo que le digo, verdad? Si le digo energúmeno le falté el respeto, pero entonces si resulta que es verdad que es energúmeno, o sea, es un problema bien serio. O sea, lo que es la vaguedad es un serio problema. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Ese artículo 297 del código que viene del 2004, le eliminaron la parte que justamente salvaba parte de su inconstitucionalidad. Por ejemplo, perturbar o interrumpir o impedir la realización de trabajo de la Asamblea Legislativa para precisamente dar espacio a lo que pasó en Wisconsin, que está perfectamente permitido como una expresión simbólica masiva. El código del 2004 decía que esa perturbación, esa interrupción o impedir la realización tenía que hacerse con intimidación, con violencia o por fraude. Es que son los elementos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de Brandenburg versus Ohio, lo que es incitación a la violencia, para distinguir la incitación de abogar por incluso cometer un delito que está protegido constitucionalmente. Pues la gran aprobación, la gran gesta de este Código Penal del 2018 fue eliminarle esa parte, ¿no? Y por lo tanto lo que hicieron es hacerlo más claramente inconstitucional, que yo asumo que eso es de lo que se está argumentando en el Tribunal Federal. Y así por el estilo, hay varios artículos. Miren, el 247, por ejemplo, es un horror de redacción, porque el título, que es obstrucción de acceso de labores e instituciones de enseñanza y de salud en edificios donde se ofrecen servicios gubernamentales o en edificios públicos, la definición de lo que es un servicio gubernamental al público, pues yo no sé. Yo no estoy seguro de cuáles son los edificios donde se ofrecen servicios gubernamentales al público. Los edificios donde lo que hay es investigación nada más. ¿Es un edificio que ofrece servicios al público? ¿O los servicios al público son los que tienen abierto así como Hacienda, que tiene espacios para uno ir? Problemas bien serios con lo que se quiere decir, ¿no? Y esto es el Código Penal. O sea, esto es el Código Penal. Miren, el artículo 248, uso de disfraz en la comisión de delito, que estaba en el Código del 2004. Miren lo que le añaden. Adentrarse o encontrarse o alterar o intervenir en actividades ordinarias en una instalación pública educativa. Entonces, de momento se dieron cuenta de que cualquiera que entre con una máscara en una instalación pública educativa, pues está cometiendo un delito. Y claro, aquí adelante tiene las excepciones y lo dice el mismo código, ¿verdad? Las actividades de Halloween y otras que hay, pues esas no. Pero tuvieron que poner en la intención legislativa que eso, tenía que ver solamente cuando usted está usando ese tipo de máscaras en instalaciones educativas con intención de cometer violencia, un acto de intimidación. Pero si eso lo tenían que haber puesto en el mismo código, en la misma definición de conducta, para uno, pues bueno, saber a qué atenerse. Así que, miren, es como si hubiesen decidido, por razones que yo a veces se me hace difícil comprender. No es solo que poner la inteligencia al servicio de la maldad, ¿verdad? En el sentido de ponerla en contra del ejercicio de la libertad de expresión. Es que además en ocasiones da la impresión como si hubiesen dejado la inteligencia jurídica al lado. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que se haya dejado la inteligencia jurídica al lado? Y a mí se me ocurre pensar que están confiados que la rama judicial le va a dar la razón. Porque yo no puedo presumir tanta torpeza. O además, que es lo que yo creo que es más serio, que todo el propósito de haber establecido delitos como este es crear el efecto congelador que hablaba Willy. Lo que se quiere es enviar un mensaje de que aquí no se come cuento ya. Aquí hay que paralizar eso que está haciendo Tito Kayak y otros grupos. Aquí hay que paralizar la protesta frente a las áreas donde usted cree que hay permiso de construcción. Aquí hay que paralizar la forma como se quieren manifestar aquí en el Capitolio. Aquí hay que paralizar la forma como los estudiantes se manifiestan en los PR. Y lo van a paralizar y lo van a entender, porque todo lo vamos a hacer en 2 años. En 2 años, para que se den cuenta que esto cambió. Las reglas de juego en Puerto Rico cambiaron. Y se atienen a estas consecuencias o los voy a meter preso. Yo creo que eso es una cosa terrible. Lo que está pasando es una cosa terrible, ¿verdad? Y con la consecuencia que, con excepción de los estudiantes universitarios, oiga, se han salido con la suya, ¿sabes? Porque no es fácil poner las cabezas ahí.
Aquí hay que ganarse la vida y hay que hacer un montón de cosas y hay que criar. No es fácil, por muchas razones sociológicas que no voy a discutir, no es fácil retar la autoridad. Por eso que lo que hicieron esos estudiantes fue tan admirable, que los tuvieron hasta lo último mantuviendo y retando y retando y retando. Ahora tenemos esta semana, hoy comenzó un gran reto con la huelga de la Autoridad de Energía Eléctrica. Un gran reto que se da en un contexto político interesantísimo, porque ustedes saben que hay elecciones ya mismo, ¿no? Que de acuerdo con el artículo 247 estaría en violación de esa Claro, tienen un problema bien serio. Y entonces ahora lo ponen. Entonces, y es bueno y es malo. Porque dependiendo cómo lo maneje el gobierno de turno, pues lo puede manejar de tal manera que para poner la opinión pública en contra y la importancia de que exista esto, ¿no? Dependiendo de cómo ellos lo manejen, ¿verdad? Por otro lado, el gobernador anunció hoy mismo que creó un comité de mediación, que resulta que es un comité de patronos. ¿No? Nombró al juez Lafita, al ex juez Lafita a mediar. Me imagino que la Autoridad de Energía, los compañeros de la UTIER estarán emocionadísimos. Dice, ya no tendrá que haber huelga porque el juez Lafita va a mediar esto. Entonces, una cosa que uno dice, pero ¿cómo es posible que se falte así el respeto? No por las cualidades que tenga el juez, que son muchísimas y buenas, pero bendito, es un abogado patronal, ¿ok? Ajá. Y de mediador, pues bueno, o a lo mejor como no tenemos mucha esperanza resulta que lo resuelva, ojalá así sea, pero el mensaje es confuso, ¿ves? William, ante este cuadro que tenemos en el país, ¿qué alternativas tiene la ciudadanía? Y me gustaría que un poco hables también de los impactos sobre la desobediencia civil, que es un tema que hemos dejado al lado. Sí. Me está preguntando algo que yo soy guerrillero desde los 60. Así es que, mire, hay un dicho que es que una ley injusta no es ley. Una ley injusta no es ley. Y eso es lo que quiere decir que la ciudadanía siempre está justificada en retar algo que es injusto. Y eso no podría ser ilegal. Claro, podría haber consecuencias. De hecho, yo estuve en San Diego con una serie de personas allá relacionadas a todos estos asuntos de la policía y la supervisión ciudadana de la policía. Y estaba con una española que me estaba hablando durante la época de Franco, y había otro español que era de Valencia hablando de la época de Franco, y estaba hablando, justificando lo que estaba ocurriendo en aquella ocasión cuando la Guardia Civil sacaba a la gente de los hogares y de los lugares, que lo hacían en Nueva York también en 1918. Y ella dice, pero qué mal hay en que uno sea anarquista y uno sea comunista. Mi papá era anarquista y mi mamá es comunista, y lo que había que retar la política nefasta de Franco. Pues esa es la situación que estamos en Puerto Rico actualmente. De hecho, por eso verás que estábamos en esa conversación, porque ella decía lo mucho que se parecía a esa época, que se parece a esa época, lo que está ocurriendo aquí. Y la esperanza de todo esto es que tengamos en Puerto Rico todavía personas que se pueden indignar. Yo mencioné a una persona activista que me dijo lo que me dijo, y eso a mí, pues, ¿sabes? Obviamente es un problema, porque ahora mismo llevamos el caso al Tribunal Federal sobre el artículo 297B, cuestionando su constitucionalidad de su faz, que no es fácil. Pero no tenemos otro remedio porque no hay personas dispuestas a retar la ley. Porque no hay personas que están dispuestas a para decirlo vulgarmente, chuparse 6 años de cárcel si fuera a fallarle en contra y no saliera bien. Y ahí entonces lo que tenemos es el llamado chilling effect, el enfriamiento, donde el pueblo pues entonces no protesta. Yo me acuerdo en el 2009, cuando la ley 7 se dio una marcha y yo tengo fotos donde, aunque ellos digan que eran 20, yo digo que son 100,000 que estuvieron allí. Otra posterior, mayo 1, May Day, de 30,000 personas que pasaron por el mismo frente del edificio. Luego vimos en el Capitolio que creo que no llegaba a 1,000. Y este fin de semana fui a la de los sindicatos y había quizás 2,000, 3,000, aunque ellos digan que habían 100. Porque yo vi la reportera cuando llegó del vocero, llegó a lo último cuando ya terminó. Pero en todo caso, la desobediencia civil es un mecanismo que siempre se ha utilizado, y muchos de los movimientos de derechos civiles han avanzado en los Estados Unidos y diversas partes del mundo,
implementando las técnicas de la desobediencia civil. Eso es una forma de expresión, eso no es un delito. Aquí se habla de eso como si fuera un delito. Pero usted tiene derecho a retar algo que es injusto. Y eso, por lo menos, mientras hayan personas dispuestas a indignarse, y tienen que indignarse. Si no piensan en ustedes, piensen en sus hijos. Ya yo estoy del otro lado, pero yo tengo un hijo de 27, tengo una hija de 22 y tengo que pensar qué va a pasar con ellos si esto sigue así. ¿Qué oportunidades van a tener ellos de poder expresar su opinión y aportar al país? No puedo aportar porque yo no opino igual que usted. Pues estoy echado para el lado. Y de hecho, el caso de Wisconsin es un caso muy importante porque ahí se demostró el poder que tiene el pueblo. Y ahí se demostró que lo que se hizo allí, que aquí hubiera sido un crimen, yo creo que para qué pena capital. Porque miles de personas en el Capitolio es para aplicarle la pena capital. Entonces, nos encontramos en el caso de Wisconsin, me llaman de Radio Miami para debatir esta cuestión del caso de, bueno, para lo del artículo 297B. Y a mi sorpresa, el que estaba al otro lado, que iba a debatir conmigo, era Luis Dávila Colón. Y él tiene unas opiniones que mucha gente aquí conoce. Y él trajo el caso de Wisconsin. Y lo primero que yo dije, mire, me alegro que traiga el caso de Wisconsin, porque es lo que estaba señalando, es lo que acaba de señalar el profesor, de que eso se ve como algo caótico, como que eso no se puede permitir y por eso es que se legisló así. Y sin embargo, cuando él trae ese caso, yo digo, bueno, me alegro que lo traiga porque ese es el mejor ejemplo que hay del problema que está pasando en Puerto Rico. Que en Puerto Rico, cuando las personas van y quieren exponer su posición, se exponen a agresión, se exponen a que los fichen, porque tenemos ahora un superintendente de la policía que quiere reactivar la unidad de inteligencia. Y se exponen a posible cárcel. Cuando eso pasó allí, nada ocurrió y ese fue el ejemplo que usó y yo dije, mire, ese es el mejor ejemplo que podemos utilizar porque ese es el ejemplo que te demuestra que en una democracia el pueblo tiene derecho a opinar y tiene derecho a tomar las cosas en sus manos dentro de la ley porque, como dice el profesor, el derecho de expresión no es absoluto. Y sí se pudieron haber incurrido en algunos delitos en algunas de estas protestas, pero para eso es que está la ley. El que viola la ley, usted pues le radica los cargos y si sale culpable, si no sale culpable, no sale culpable. Pero no puede entonces aplicarle esa misma ley a todos que no incurrieron en esa conducta ilegal meramente porque se expresan. La situación actual en Puerto Rico es tal que la esperanza que tenemos son muy pocas, pero las tenemos. Vienen las elecciones. Es una forma de lidiar con este problema. Ustedes voten por esas personas que ustedes entienden son los indicados para estar en la legislatura. Y esto es política partidista aparte, porque pueden haber personas buenas en todos los partidos. Ustedes pueden ir a protestar y decir, yo estoy dispuesto a retar esta ley, porque es injusta, la ley que sea. Y claro, se exponen a ciertas inconveniencias, pero está ahí. Esto es una cuestión de una decisión particular. Y siempre existen los mecanismos de la desobediencia civil, que es legítimo, y además los mecanismos internacionales de derechos humanos. Y de hecho, nosotros estamos ya en ese punto, donde hemos tomado la decisión de no llevar casos al Tribunal Supremo innecesariamente, porque sabemos que corremos dos peligros. Número uno, que vamos a perder. Número dos, que en el proceso vamos a establecer jurisprudencia adversa, que eso no lo queremos hacer. Y si vemos que hay oportunidad en la federal, no por el distrito, sino porque en Boston posiblemente tengan otra posición, pues entonces cogemos esa ruta. Un ejemplo de eso que yo mencioné en los casos de las fotografías. Bueno, en el caso una de las cosas que está ante el Tribunal Federal en Puerto Rico del Código Penal, una de las cosas que se está señalando es que no hay un daño palpable, particularizado
y por lo tanto no hay standing, no, o sea, no hay capacidad para demandar. Y nosotros estamos diciendo que eso no es el caso, porque no hay un daño particularizado, porque no hay quien se atreva a retar esa ley, que es el chilling effect, y el hecho de que exista ese chilling effect ya te da standing. ¿Okay? En Boston llegó el caso, aquí se está hablando mucho de que no se puede retratar. Los otros días me llamaron de que no permitieron que alguien retrate a alguien de aduana rebuscando unas cosas, y que aquí hay una ley que no permite que se retrate sitios públicos, oficiales y cosas así. Esa ley no existe. Lo que hay es una carta ejecutiva de Fortuño cuando estaba en una de las agencias, no sé cuál era, que estaba, el turismo era que estaba, y esa carta la están interpretando como ley. En Boston sí había una ley, yo digo había porque la han declarado inconstitucional, donde no permitían que retraten al policía en su función como policía. El caso llega a Boston, que es el primer circuito que nos aplica a nosotros, es un caso bueno para nosotros, y allí se resuelve que es un derecho constitucional del ciudadano retratar al policía en la función de su trabajo. Y por lo tanto se resuelve que pueden retratarlo, pueden grabarlo, lo que se queda abierto es la posibilidad de que no sea legal grabar las voces si no tiene el consentimiento de la persona. Y eso está abierto todavía. Pero sí, el derecho se resolvió y nos aplica a nosotros. Y para nosotros ese caso es importante porque aquí están tratando de hacer lo mismo. Ramón, antes de pasar a una sesión de preguntas, me gustaría, tomando en consideración que aquí tenemos decenas de estudiantes de Derecho que van a estar en distintas posiciones, ¿qué alternativas tiene esta población en formación ante este cuadro que hemos discutido en la noche de hoy? Bueno, los estudiantes de Derecho tienen, entre otras alternativas, lo que están haciendo esta noche, ¿verdad? Que es haciendo esta actividad que ha distinguido a la revista Clave, porque siempre está muy atenta de estos asuntos dramáticos del país y los dilucida. Y eso hay que seguirlo haciendo. Y lo otro que tienen que seguir haciendo es, porque es parte del trabajo, somos estudiantes, ¿verdad? Ya diciendo todo lo que hay pendiente por hacer en desobediencia civil, ¿verdad? Pero con las consecuencias a favor y en contra, y que ya las sabemos cuáles son, y cada cual decide si se arriesga o no se arriesga, y si quiere estar en DPR o no, ¿verdad? Porque, digo yo, si quiere estar en DPR, porque irónicamente, que mencionaba ahorita William, quiero decirlo en paréntesis antes de completar la respuesta a tu pregunta. El Tribunal Supremo está haciendo más difícil el acceso a los tribunales en la acción legitimada, sobre todo en los casos ambientales. Y de la única manera que uno puede llegar al tribunal en un caso ambiental es acusado. O sea, como usted como comunidad no puede llevar el caso, por lo difícil que lo está haciendo el Tribunal Supremo, salvo que tenga un caso concreto, y aún teniendo lo concreto le están cerrando las puertas. Pero la alternativa que le queda es hacer el sit-in frente a la entrada donde quieren construir, y ya sabe que le van a aplicar ¿verdad? Lleve el caso para lo de expresión simbólica, y ya sabe la probabilidad que hay de lo que va a hacer el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ¿verdad? Así que bueno, la alternativa está que acusado, ver cómo logramos si lo sacamos de esa jurisdicción. Pero, como decía William, y ese tribunal va a estar ahí 30 años, y por completo tu pregunta, a los estudiantes de Derecho nos toca escribir, tenemos que escribir de estos artículos y explicarle. El Tribunal Supremo lee las revistas y no siempre las va a citar, pero las va a leer y vamos a escribir. Mi sugerencia es, aunque ellos no le van a hacer mucho caso, que siempre usemos el derecho comparado para poner la perspectiva globalizada. Miren, en España ahora mismo hay 2 proyectos de ley parecidos a porque es que es tipo de gobiernos neoliberales y conservadores como los que están de turno ahora. Uno para el tema del disfraz, de las máscaras, hay una propuesta que está esta semana, y otra que no se pueden manifestar alrededor de las cortes, o sea, pues para que vea que esto es un fenómeno. Pero bueno, como ese tribunal se le hace muy difícil a algunos y algunas de ellas a ver eso, pues mire, estudiar a profundidad el derecho estatal de los Estados Unidos. Ya no solo el derecho del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el derecho estatal de los Estados Unidos, para ver qué encontramos ahí, ¿verdad? Porque al Tribunal Supremo hay que convencerlo, ¿verdad? Y no debe ser difícil, porque yo creo que esto el entendimiento está nublado por el momento. Que al hablar de derecho puertorriqueño no se tiene que sentir incómodo.
¿verdad? No sienta que hablar de derecho puertorriqueño los aleja de sus visiones del derecho, incluso de sus preferencias políticas. Hablar del derecho puertorriqueño es hablar del derecho estatal de cada estado. Pues vamos a buscar los casos de los estados, vamos a estudiarlos bien y explicarle, dependiendo de la posición que cada cual asuma, las salidas que hay a esto, sin sentirse, ¿verdad?, que está haciendo nada revolucionario el tribunal, para irlo educando. Entonces, sí, yo creo que a los estudiantes de derecho nos toca mucho. Para eso estamos aquí, sobre todo en estos temas, para ilustrar al tribunal y seguirnos ilustrando nosotros. Bien, pues vamos a pasar entonces a una breve sesión de preguntas o comentarios del público. Así que hay un micrófono al lado. Si puedes acercarte, joven, acá el micrófono, te lo agradecería. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al artículo 297. Y es que ahorita el licenciado Ramírez estaba explicando que por la vaguedad que tiene dicho artículo, dos cosas. Una, que no queda claro el lugar donde se lleva a cabo pues, la reunión, que puede ser inclusive una discoteca, una inauguración, etc. Sin embargo, cuando estudió en las anotaciones del Código Penal anotado por Dora Nevares, dice que la reunión debe ser con fines propios de la función legislativa. ¿Sí? Mi duda en cuanto a eso es, los fines propios de la función legislativa, ¿incluye el networking y todo eso o quedaría limitado a reuniones, vistas, sesiones? Y la segunda pregunta, también el mismo artículo es, cuando habla de la vaguedad sobre las acciones que podrían constituir delitos, según este artículo, y que dice que no queda definido qué acción perturba. De igual manera, en el Código Penal anotado, la autora dice que los actos de desorden o perturbación proscritos por el tipo legal son los siguientes, y enumera una serie de acciones. Y luego hace la salvedad de que la conducta y manifestaciones protegidas por la libertad de expresión no constituyen delitos. Entonces, al tener esas dos opiniones contrarias, me surge cierta duda y quisiera ver si me podían ilustrar mejor. Bueno, yo he hablado bastante con Dora Nevares, está muy molesta con este código. Pero mire, lo que pasa es que usted está comentando las anotaciones del código previo, que no necesariamente están adoptados en este código de 2012. Bueno, puede que estén, pero la intención de esta legislatura no ha sido esa. De hecho, yo te lo puedo garantizar que es así, porque yo tengo la contestación la moción de desestimación que radicó el gobierno de Puerto Rico en el caso nuestro, que tiene que ver con el código, con el artículo 297, donde claramente ellos defienden su posición y no explican que hay excepciones de ningún tipo. Simplemente ese es el código, eso es lo que dispone y ellos entienden que están correctos y que no viola ningún derecho constitucional. Así es que esas anotaciones de Dora Nevares, lo que vamos a tener que ver es cómo el Tribunal Supremo va a interpretarlo en el momento de aplicarlo. Eso es lo que vamos a tener que ver, porque yo creo que están ahí, quizás fue un lapsus, pero realmente no fue la intención de esta legislatura acogerse a esas anotaciones. Quizás un poco, y permíteme intervenir, ahí es que está el problema de este código, que es tan elástica la interpretación, porque por ejemplo, ahora mismo tenemos muchos legisladores que aparte de estar en funciones legislativas, son candidatos a puestos electivos para las próximas elecciones, ya sea para los mismos o para otros. Suponte que ese legislador está dentro del calor de la campaña política, está ahora mismo en su oficina legislativa en el municipio X, que algunos de ellos tienen oficinas legislativas, y en el calor está en una función propia en su función, está allí en la oficina legislativa de su municipio, y en el calor de la política alguien va y le grita un par de cosas y él entiende, porque es casi subjetivo, depende de si le perturba. ¿Y qué es perturbar? Pues yo no sé, a mí hay cosas que me perturban, a veces a mí hay gente, la mera presencia de gente me perturba. Y puedes estar seguro que yo soy uno que mi mera presencia le va a perturbar a unos cuantos legisladores. Así que, como es tan elástico, ese es el problema. Y otro problema es que las anotaciones no es el tipo penal,
sea, yo puedo coincidir con la interpretación que hace la distinguida profesora. El problema es que los tribunales harán la interpretación a la luz de lo que dice la profesora o a la luz de lo que dice aquí, lo perturbó, se configura el delito, vas para adentro. Ese es el problema que tiene. Aparte de que son demasiado elásticos. Por eso era que yo le preguntaba a los compañeros si una persona de inteligencia promedio puede entender lo que está prohibido, porque si a mí me preguntan lo que está prohibido, y yo creo que yo tengo algo de inteligencia, no sé si promedio, pero algo. Yo no entiendo lo que dice aquí. Yo no entiendo qué es lo que está prohibido. Yo puedo prever qué es lo que están buscando y cuáles van a ser, a quién se le va a aplicar, porque esto no se le va a aplicar a cualquiera. Esto se le va a aplicar a grupos muy selectos muy selectivos de nuestra sociedad, me parece a mí. Y yo creo que, y la pregunta que hace el compañero va a ser parte del problema. Por ejemplo, perturbar o interrumpir o impedir la realización de los trabajos de la Asamblea Legislativa. Su pregunta es, y en la función pública, su pregunta es, ¿y el trabajo que hace el legislador por correo electrónico o el trabajo cibernético? Si yo interrumpo ese trabajo, bueno, sí se va a poder interpretar porque la función legislativa es amplísima y se realiza en diferentes contextos, así lo ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La función legislativa no es solamente estar allí en las gradas. La pregunta es, ¿esto se limita a estar allí en las gradas? ¿Es la función legislativa en el espacio físico? No, yo creo que no. Yo creo que esto se puede interpretar de mil maneras. Lo que está diciendo Osvaldo, pues claro que va a poderse aplicar en su momento cuando usted dice que interrumpa los trabajos legislativos fuera de incluso del ámbito donde está físicamente ubicado el legislador. Se presta a esa posible interpretación. Así de vago este artículo. ¿Okay? Y desorden. Bueno, lo que dice la profesora Nevares cuando dice cometa cualquier desorden a la inmediata vista. La profesora Nevares lo que dice, el término desorden es exclusivo, es particularmente vago. A menos que desorden se interprete, ¿okay?, que la persona que está perturbando o que está metiéndose en la Asamblea Legislativa o en su función esté incitando a cometer un delito, que eso no lo protege la libertad de expresión. Esté expresando una obscenidad, eso no lo protege la libertad de expresión, ¿verdad? Esté usando algunas de esas palabras que el Tribunal Supremo de Estados ha sacado del mercado de ideas, porque no las protege. Y eso es lo que ella quiere decir, que esto se tiene que interpretar restrictivamente. De lo contrario, esto es inconstitucional. Y eso es parte del análisis editorial que ella hace, el serio problema que hay con esto, pero le tocará al Tribunal Supremo de Puerto Rico pues interpretarlo y bueno, y si le proveemos artículos para dónde, ¿verdad?, de qué citar y qué no, pues podemos ayudar a que se interprete correctamente. Es muy interesante lo que trae ¿cómo se llama usted? Anthony. Y me alegro que haya traído, lo voy a usar. Porque usted plantea algo ahora mismo que el mismo gobierno no está planteando en el caso. El gobierno lo que está haciendo es interpretando la ley y precisamente está ante el primer circuito un issue que tiene que ver que cómo el secretario de Justicia está interpretando esto, incluyendo palabras en el texto de la legislación del estatuto que no están en el estatuto. Y eso me lleva a lo que trae el licenciado Osvaldo Burgos. Y es que ese es el problema con la vaguedad. De que permite que cada cual interprete como quiera interpretarlo. Y ese es el problema, porque tú estás delegando a unos oficiales que intervengan con unas personas que están haciendo una conducta que alegadamente es criminal. Y dependiendo de quién se trate, pues va a interpretarlo de una forma u otra. La licenciada o la profesora Dora Nevares está en sus comentarios ahí, pero eso es un comentario hecho al estatuto anterior, porque este no se ha comentado todavía. Sí, está. Ella comentó este mismo. Sí. Pues son los comentarios de ella. Hay que ver cómo el tribunal lo va a interpretar, pero interesante es que esté ahí, porque esto no es la defensa de ellos en el tribunal. Ellos defienden su posición, tal y como está escrito, no como lo interpreta la doctora Nevares. Y en cuanto a si uno perturba o no perturba a un legislador, ese es otro problema de vaguedad, porque el problema de vaguedad va al issue de que no van a encontrar dos personas que interpreten las cosas de la misma forma. Y cuando usted va a aplicarle un estatuto criminal a una persona, tiene que haber una forma de ver el caso.
que incurrió en esta conducta y esta conducta es ilegal. La expresión no es ilegal, de hecho. En el caso de Phelps, se me olvida la otra parte, pero es un nombre ahí medio raro, una organización se tiraba a protestar frente a las funerarias donde estaban velando veteranos de la guerra. Y los insultaban, bueno, una serie de cosas que hieren el sentimiento de los familiares. Ellos van al tribunal alegando que ellos tienen derecho a protestar cuando intentan arrestarlo y sacarlo de allí. Ellos ganan el caso en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, por voz de los jueces más conservadores del tribunal, resuelve que aún las palabras que hieren el sentimiento, aún las palabras que podrían ser insultantes, están protegidas. Pues entonces, si el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice eso, que las palabras insultantes que hieren el sentimiento están protegidas y por lo tanto ellos pueden ir allí a protestar por más desagradable que sea el mensaje, pues ¿cómo entonces nosotros no podemos perturbar a un legislador? Es más, yo cuestiono si es posible perturbar a un legislador, porque ¿cuál es la función del legislador? Exactamente. Pues la función del legislador, aparte de esa, es precisamente escuchar al pueblo, porque el legislador tiene que legislar para el pueblo, es empleado del pueblo. Y yo puedo hacer cita con el gobernador y con la legislatura y pueden que me la den, a veces me la dan, a veces no me la dan, pero tengo esa oportunidad. Pero el ciudadano común y corriente no tiene esa oportunidad. ¿Cómo entonces ese ciudadano lleva el mensaje a su gobierno y a sus legisladores? El legislador Rivera Chat no lo va a tener en su oficina con las pastas esas que sirven allí. Tiene una cocinita allí. Y no te va a servir esa comida, no te va a ver. Pues entonces, ¿cuál es la oportunidad que tiene? Pues protestar. Usted va allí y protesta. ¿Cómo eso puede perturbarle? Esa es la información que ellos necesitan para legislar para el pueblo. Por lo tanto, si el Tribunal Supremo dice que un ciudadano común y corriente en una situación privada, pero la acera es pública, puede protestar y herir los sentimientos, ¿cómo usted va a herir los sentimientos? ¿Cómo va a ser ilegal que hiera los sentimientos de un legislador que tiene que escucharle? ¿Alguna otra pregunta o comentario del público? Yo creo que para el próximo conversatorio que se haga debemos trabajar un tema que no hemos tocado aquí, y es cómo este nuevo código va a legitimar las intervenciones de los agentes del orden público. Porque incluso en ocasiones cuando estamos como observadores en protesta, una de las cosas que utilizamos, mira, estás interfiriendo con la libertad de expresión, y muchas veces eso detiene un poco a los agentes del orden público. Ahora el agente del orden público va a decir, no, es que usted está violando el artículo tal, el artículo tal, el artículo tal, y va a legitimar esa intervención. Así que eso lo dejo por ahí a la revista clave para el futuro. Oye, perdóname, Osvaldo, porque es importante eso que acabas de decir, porque no lo mencionamos. El artículo 243, el de obstruir la labor de la prensa durante la celebración de actos o manifestaciones públicas. Lo nuevo es que obviamente obstruir la labor de la prensa no puede ser, porque tú no puedes, ¿verdad?, impedir que el cambio y parártele de frente. Lo que pasa es que esto lo que hicieron fue añadir un artículo para eximir del cumplimiento de ese artículo a la policía. En otras palabras, dice, el artículo no será de aplicación a las personas por razón de cargo o oficio que tienen el deber o la obligación de mantener el orden. Es decir, la policía sí puede obstruir la labor de la prensa durante la celebración de actos, manifestaciones. Pues esta es la respuesta a De Diego. Claro. El gobierno le dijo a De Diego, lo de Diego no solo ustedes lo perdieron, sino que en el artículo 243 vamos a poner que está bien hecho lo que hizo la policía. Por eso le digo, este es el artículo Rivera Sánchez. Este fue su gran regalo a la comunidad. Y me alegro que lo haya traído, porque yo mencioné al principio que era un artículo que nos estaba preocupando mucho a nosotros, y es porque el gobernador salió los otros días a decir que ellos pasaron un artículo, o sea, ellos firmaron con el código un artículo para proteger la prensa, porque se estaba quejando de que la prensa también era vulnerable a ser atacada por el gobierno, y señala este artículo. Cuando nosotros nos damos la tarea de leerlo bien y analizarlo bien para comentarlo en un programa, nos dimos cuenta de que dos cosas. Primero, que el artículo no es para proteger a la prensa, es para proteger la información que sale del gobierno. Porque lo que están reglamentando ahí es que alguien
un ciudadano, por ejemplo, perturbe a la prensa cuando está cubriendo las conferencias de prensa del gobierno. No aplica al sector privado esa protección. Solamente cuando es una conferencia de prensa del gobierno. Primero. Y segundo, el mismo gobierno se reserva el derecho a sacarte mediante sus oficiales allí, sean policías o sean guardias o sean lo que sea, y por encima de eso tienen inmunidad. O sea, que la prensa está vulnerable en esa situación y lo hemos visto en las gradas cuando sacaron la prensa, porque la prensa estaba perturbando, porque mientras la prensa te entreviste en una forma que sea agradable a tu visión del mundo, pues no hay ningún problema, pero tan pronto comienzan a preguntar sobre ese viajecito a Dubái, pues entonces hay un problema, vamos a sacarlo de ahí. Pues quiero agradecer al compañero Carlos Ramos y al compañero William Ramírez, y para quienes pido un fuerte aplauso. Paso con usted. Muy buenas noches, damos por concluido el conversatorio, pero antes quisiéramos dar un agradecimiento a los invitados por su aportación a la materia durante esta noche, para lo cual le vamos a hacer una entrega de unos obsequios, y también le queremos agradecer la presencia de todos ustedes, nuestros redactores, colaboradores y demás invitados.